Bueno, entonces seguimos con el uso del print para impresión en pantalla, y algo que vamos a estar utilizando es esta diagonal. Esta diagonal lo que ocasiona es decirle al print que vamos a seguir escribiendo, pero que vamos a escribir en una línea diferente. Esta línea diferente pues es, por ejemplo, si nosotros queremos, eh, no sé, esta línea diferente es, por ejemplo, si nuestro texto es muy largo, por ejemplo, que si estuviera escribiendo un texto así de largo, entonces resulta ser que cuando yo escribo un texto así de largo, tendría yo dificultad para estar viendo mi texto y estar viendo mi texto que continuaría hasta esta parte y estar viendo mi código que está cargado a la izquierda. Entonces sería como la principal funcionalidad de esta diagonal. Es importante que esta diagonal, cuando se ingrese, se ponga en un enter, porque si no le pongo un enter cuando yo la ingreso, precisamente para eso la quiero utilizar, para que me haga más fácil la visualización. Yo como programador, el usuario no va a ver este espacio cuando se imprima. Si yo no le pongo un enter, pues imprimirá esta línea simplemente como un carácter. Bueno, entonces lo que hace esta diagonal simplemente hace que brinques de línea, pero solamente de manera visual. Para Python es como si continuara sobre la misma línea. ¿A qué me explico? Perdón, ¿a qué me refiero? A lo siguiente. Voy a correr el programa y entonces me sale un hola, ¿cómo estás? Y un hola, ¿cómo estás? Con un espacio entre la O y la E. Y en el primero no me sale un espacio. ¿Por qué no me sale un espacio? Porque resulta ser que esta línea es visual, pero para Python resulta ser que después de la O sigue la E. Después de la O sigue esta E. No hay ningún espacio. Entonces aquí en el point que tengo aquí abajo, pues si hago evidente el espacio entre la O y la E. Si no pongo este espacio, pues sale como en la instrucción anterior que tenemos aquí, ¿no? Entonces no hay espacio y ya sale, ¿no? Independientemente que aquí se vea un cambio, un salto de línea, el shell de Python no lo despliega por la misma razón que les comento, ¿no? Bueno, entonces para eso utilizamos esta diagonal. Voy a comentar esta secuencia y vamos a ver qué pasa con otro uso del print, otras utilidades. Aquí las tenemos, y estas utilidades se llaman secuencias de escape. ¿Qué son estas secuencias de escape? Son símbolos especiales que print interpreta para imprimir cierto formato. Por ejemplo, el diagonal n, que puede ir junto o separado del texto. El print lo interpreta como cambio de línea. Entonces, mientras aquí arriba tengo 1, 2 y 3 en la misma línea, este print que tengo aquí es 1, salto de línea 2, dejo un espacio, salto de línea, dejo otro espacio, imprimo el 3 y después imprimo un espacio. Entonces, diagonal n es un salto de línea. Voy a ver la salida de este código, ¿no? Voy a correrlo. Sí, que guarda, está, ¿no? Entonces, nuestra primera línea es 1, 2, 3. Aquí está 1, 2, 3. Después es 1, salto de línea, 1, salto de línea, imprime el 2, un espacio. Aquí no se ve, imprime el 2, pero estoy imprimiendo un espacio. Después salto de línea, y antes de imprimir el 3 hago un espacio. Y después que estoy aquí a 3 espacios, ¿no? Bueno, de manera similar, la diagonal T lo que hace es una tabulación. Entonces, mientras aquí dejo un espacio y hago una tabulación y dejo otro espacio, entre el 2 y el 3 hago una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Es una cantidad determinada de espacios. Entonces, 1, dejé un espacio, tabulé, dejé un espacio, después entre el 2 y el 3 no dejé espacios. Es por eso que este sería el paso de la tabulación. Este se ve visualmente un poco más grande porque dejé espacios aparte de tabular. Y entre el 3 y el 4 no hago tabulación, es el diagonal.
Ok, entonces resulta ser que cuando estamos utilizando las comillas simples, o poníamos el texto entre comillas dobles para que Python no interpretara eso como el fin de la cadena de caracteres. Pero una manera alternativa es poner diagonal invertida comilla simple. Eso hace que Python interprete este comando como una comilla simple. La diagonal importante, pues precisamente la diagonal invertida precisamente es importante porque nos permite utilizar la comilla simple, pero ya no que Python la interprete como que se está acabando la cadena de caracteres, sino como que la interprete de que es un símbolo, que ese símbolo pertenece a la cadena de los caracteres. De manera similar, la diagonal invertida y comilla doble, pues precisamente Python ya no va a interpretar como que está terminando la cadena de caracteres, sino al agregar esta comilla, esta diagonal, Python interpreta como que este símbolo pertenece a la cadena de caracteres. Y una última secuencia de escape es la doble diagonal. Esta doble diagonal le dice a Python de que queremos a la diagonal como símbolo. Es decir, probablemente si no ponemos esta doble diagonal, pues Python no sabría qué hacer. Entonces la doble diagonal es decir que lo queremos como símbolo. Es decir, esta línea saldrá como C2 puntos, solo una diagonal, usuarios, solo una diagonal yo, ¿no? Entonces si vemos aquí está el doble diagonal, la diagonal como para imprimir una sola comilla. Aquí utilizamos a la diagonal para imprimir comillas dobles y aquí, como les comentaba, simplemente se imprime una diagonal para escribir esta ruta, ¿no? La ruta es, pues utilizo este símbolo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo dar formato a los números y con eso finalizamos el uso sobre print. Voy a seleccionar esta parte, voy a quitar los comentarios. Ok, perfecto. Entonces, recordemos que print imprime datos. Entonces yo puedo imprimir los datos de manera directa. Por ejemplo, puedo imprimir un 5, un 10, un 15 sin problema. Y puedo imprimir cadenas de caracteres también sin ningún problema, que es lo que suelo hacer. Y en general estos datos que yo imprima pueden estar asociados a nombres de variables con identificadores y poner el identificador, y si ese identificador está asociado a un dato, pues lo va a imprimir, no hay ningún problema en eso. Entonces resulta ser que hay un procedimiento que voy a escribir aquí que se llama format. Este procedimiento lo vamos a utilizar con dos argumentos. ¿A qué se refieren con sus dos argumentos? Lleva dos partes para funcionar. En la primera parte vamos a escribir un número y en la segunda parte vamos a escribir cómo queremos que print lo ponga en pantalla. Entonces lo que yo voy a poner aquí es, por ejemplo, ese número, punto, todo eso, y después como cadena de caracteres debo de escribir el formato. ¿Ok? El formato se refiere a cuántos espacios quiero que abarque este número y cuántos puntos decimales. ¿Ok? A eso se refiere el formato. Si yo pongo, por ejemplo, punto 3f, significa, o lo que le estoy diciendo a format es de que este número, que es un número flotante porque tiene punto decimal, tome 3 decimales, ok, por eso es 3, y lo redondee, es decir, redondea 3 decimales este número y lo imprime lo mando a formatear, ¿no? Es decir, lo mando a hacer ese formato. Tomo este número, que va a ser un número flotante, y quiero decirle que después del punto agarre 3 lugares y automáticamente redondea. Format obviamente tiene que hacer algo, es decir, format tiene que trabajar con este dato y tiene que regresarme el formato que yo le di. Resulta ser que lo regresa, pero lo regresa como cadena de caracteres. Es decir, lo que va a hacer format va a trabajar con este número que originalmente es un flotante porque tiene el punto decimal. Le va a dar el formato que yo le especifiqué
pero él ya no me va a regresar un número modificado, sino este número lo va a transformar en una cadena de caracteres, es decir, va a tener muchos elementos porque ahora lo voy a trabajar de manera simbólica, eso es lo que hace format. Entonces, con lo que yo acabo de decir, pues resulta ser que entonces format, yo ingreso un número flotante, él le da este formato de decimales y me regresa una cadena de caracteres. ¿A qué me refiero con que me regresa una cadena de caracteres? Me regresa un dato tipo carácter, pero con las especificaciones que yo le di de formato. Entonces, por ejemplo, si yo corro, bueno, aquí muchísimas instrucciones, déjenme correr nada más las primeras, déjenme comentar estas, que están aquí, si no es mucho texto para estar revisando. Formato, comentar. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es de que agarre dos decimales y redondee, y él redondea por default, así funciona. Aquí le estoy diciendo que agarre un decimal y por default va a redondear. Y por ejemplo, si quisiera yo escribir más información, pues puedo poner el número es, digo, darle formato a este número con estas características, o equivalentemente el número es, y recuerden que format ya convierte el número a una cadena de caracteres. Entonces ya esto que está aquí es una cadena de caracteres, ¿no? ¿Sí? Todo esto. Entonces recuerden que el punto indica cuántos decimales y va a redondear. Corremos el programa y aquí nos dice no, 68 y 7. 68 y 7 porque toma dos decimales pero redondea. Entonces, como este es mayor que 5, pues redondea 68. Toma un decimal, pero redondea. Como este es mayor que 5, redondea 7, que son los dos primeros. Luego lo que estoy haciendo aquí es decir, el número es. Recuerden que si queremos imprimir varios datos, estos datos deben de estar separados por comas. Aquí estoy imprimiendo dos datos. El primer dato es una cadena de caracteres que es el número es. Y el segundo dato es una cadena de caracteres que es el resultado de format sobre este número flotante. Y aquí lo que estoy haciendo es no estoy utilizando la coma para separar los diferentes tipos de datos, pero estoy utilizando el operador concatenar, que era concatenar, pegar a las cadenas, ¿no? Este que está aquí. Y bueno, es lo que estamos viendo desplegado en el es lo que estamos viendo desplegado aquí en el shell de Windows, en el shell de Python. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a comentar ahora esto y seguimos con format. Voy a comentarlo al 3 y voy a quitar esto me lo voy a quitar hasta aquí. Con Alt 4 quito los comentarios. Ok, entonces seguimos, ¿no? Resulta ser que yo a format le puedo indicar, como aquí que era un F, que era en formato flotante, pero aquí le puedo indicar que lo haga en formato base 10, es decir, como potencias de 10. En lugar de que escriba 100, escribiría 1 por 10 al cuadrado, en donde la letra E, en este caso, representa al número 10. Entonces, si quiero escribir al 1000, en este formato me pondría Python E1 por E a la 3, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la E representa el número 10. Puede ser en minúscula o en mayúscula. Y le puedo decir cuántos decimales tome, 2 o que tome 1. Bueno, aquí lo estoy imprimiendo, le llamamos a eso notación científica, ¿no? Cuando se pone en términos de la base 10. Y aquí otra vez imprimo un número en forma flotante. Voy a correr el programa para ver qué es lo que tenemos. Aquí está, ¿no? Entonces dice que este número por E a la 0.4. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que va a tomar el punto y lo va a multiplicar por potencias de 10 elevadas a la cuarta. Eso implica mover al punto 4 lugares a la derecha. Sería 1, 2, 3, 4. Y lo que nos diría, lo que este número está representando sería el 12.345.68, que era 12.345.68. Recuerden que se representa multiplicaciones por 10. Cuando lo hago con E mayúscula, pues
solamente cambia la minúscula por la mayúscula, ¿ok? Y aquí yo le dije que tomara dos decimales. Era una de la penúltima instrucción, ¿no? Que tomara dos decimales. Entonces, no dos decimales de la notación del número flotante original, sino que expresara este número en notación científica, pero considerando dos decimales. Entonces, si yo hago esto, pues pierdo muchos valores, porque esto en notación científica, en lugar de ser el 12.345.68, que es el que representa esta notación científica sería el 12.345.68 era original, y este sería el 12.300. Perdí el 345, perdí 45.68 si utilizo esta notación. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y de manera similar, vuelvo a anotar este número que está aquí, este número, el de siempre, pero le puedo especificar que después del punto tome un decimal en formato flotante, y recuerden que tomar un decimal es redondeo, pero también le puedo especificar que antes del punto ponga comas. Estas comas pues se ponen cada 3 lugares, ¿no? Entonces es por eso que este número sale como 12.345.7. ¿Por qué? Le indico que ponga las comas, que después del punto tome un decimal, redondea este elemento, como el de al lado es mayor que 5, lo redondea así. Y por eso sale en este formato. Recuerden que ya cuando yo le doy formato, ya regresa una cadena de caracteres. Pierde la cuestión de número, ¿no? Bueno, entonces sigamos con esto del formato. Entonces, 3 para comentar. Vamos con la última parte, que ya vamos a explicar un poquito más rápido para que no sea tan pesado la información. Okay. Entonces, yo puedo decirle también que le dé el siguiente formato a este número flotante. Le puedo decir que otra vez después del punto decimal tome un elemento y por default él redondea. Le puedo decir que él utilice las comas para poner coma cada 3 elementos. Ok, cada potencia múltiplo de 3 de 10, okay, o sea, cada 3 elementos pone la coma, y le voy a decir que todo eso lo imprima en 12 espacios. Estos 12 espacios consideran al punto y a la coma como lugar, y aquí voy a hacer exactamente la diferencia. Le voy a especificar al mismo número que igual tome el mismo decimal con comas, pero que todo lo imprima en 10 espacios. Ok, entonces lo único que hace esto es dar 12 lugares. Por ejemplo, originalmente este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 lugares, pero como va a agregar la coma, las comas se agregan cada 3 elementos, pero como va a redondear a un elemento, entonces pierdo espacios. Y entonces lo que hace este formato es que va a utilizar 12 casillas y va siempre a alinear el número a la derecha. ¿Ok? Lo que va a hacer esto es que después de que redondee, ponga el punto decimal, ponga las comas, todo lo va a acomodar en 10 espacios, pero justificado a la derecha. ¿Ok? Bueno, y estos números, este formato lo que indica es de que escriba en porcentaje el decimal. Por ejemplo, este que está aquí representa 0.3, representa el 30%, este representa el 30%. Le puedo también dar un formato, sabemos qué significa este formato, que es muy parecido a los anteriores. Este 3 en por ciento sería un 300%, ¿ok? Y vamos a ver estas impresiones en pantalla. Vamos a correrlo. Entonces aquí estamos, ¿no? La primera parte, observamos aquí, me regreso. Entonces será imprimir este número con un punto decimal, imprimir ese número con un punto decimal, ya sabemos que redondea, okay, redondea a 7. Luego que ponga una coma, y pone coma, nada más corresponde, antes del punto corresponde una coma, porque solamente tengo 12.000, si tuviera un número más grande pues pondría la otra coma, etcétera, ¿ok? Y le digo que todo lo escriba en 2 espacios, es decir, el 7 es un espacio, el punto es un espacio, el 5 es otro. Entonces tengo 1,
1 el 7, 2 el punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los 12 espacios no los ocupa, es decir, solamente ocupa 8, pero como yo le especifique que lo dejara en 12, pues aquí pone 4 espacios. ¿Ok? De manera similar, entonces marca 12 espacios empezando por la línea, y la cantidad que ocupe la justifica a la derecha y lo demás lo deja libre a la izquierda. Ahora, por ejemplo, en este formato yo le dije que ocupara 10 espacios. Entonces, ¿qué hace? Desde que comienza la línea, él cuenta 10 espacios y el número lo justifica a la derecha. Obviamente esta longitud es de 10 y aquí vemos cómo esta longitud es de 12. La diferencia entre una longitud y la otra pues son 2 espacios, y obviamente esta cadena, estos espacios son menores, por eso está más, y como orilla y como justifica a la derecha, pues está más, este número tiene este formato, ¿no? A diferencia del otro. Vean el espacial. Ok, entonces después lo que dijimos es que cuando uno pone un número y le pone porcentaje, pues este número sale con el por ciento, solito con el símbolo de por ciento. Si no le especifico cuántos decimales ponga, él pone por default 6. Si yo le especifico cuántos decimales ponga después del punto, aquí estoy especificando que ponga 0 decimales, pues 0.3 representa el 30%. El número 3 en cuestión de porcentaje, pues si pensamos que el 1 es el 100%, pues 3 va a ser 300%. Como no le especifico cuántos decimales poner, pues otra vez pone 6 decimales por default, aunque sean 0. Y las últimas dos instrucciones las explico rápido y con eso terminamos esta parte de los videos. Estas dos instrucciones lo que hacen es de que utilizan la letra D para representar o decir que el número que vas a escribir es un número entero. Entonces, escríbelo en formato entero. ¿Qué significa esto? Sin punto decimal, pero pónmelo con comas. Es decir, lo que hace esa instrucción es de que ese número que yo le puse, pues le agrega las comas, ¿no? De manera similar, no le especifico el formato después del punto, porque pues como es entero, por la letra D, ya sabe que no lleva punto decimal. El mismo número, si lo tomamos y le decimos que lo escriba en 10 espacios, funciona igual que el formato anterior. En 10 espacios va a escribir todo este número y va a agregar las comas necesarias, que agregaría una aquí y otra acá, y esas comas también ocupan un espacio. Entonces, si yo le digo que todo esto lo escriba en 10 espacios, más las comas necesarias, también las comas forman parte en este ocupan un espacio, entonces pues aquí están. Como le dije que lo imprima en 10 lugares, resulta ser que esta longitud es de 9. Tengo 3, 6, 7 números, 2 comas, ocupan 9 espacios. Pero como le dije que dejara 10 lugares para escribir el número, y siempre los números los justifica a la derecha, pues al principio deja un espacio en la impresión. Bueno, entonces eso sería todo hasta aquí sobre la impresión la impresión en pantalla.